Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la pregunta que tenemos en estos momentos es, ¿qué dijo Jesucristo, los apóstoles y los padres de la iglesia acerca del Antiguo Testamento? Bueno, esa es una pregunta de suma importancia porque debido a que tenemos una iglesia en el siglo XXI que está extremadamente desconectada del Antiguo Testamento, pues tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? Es una pregunta que es lógica. La gran mayoría de los cristianos, y esto le hemos hablado una tras vez, yo diría que semanalmente he estado haciendo hincapié ante esta realidad de que la iglesia protestante y aún la iglesia católica y ortodoxa griega está completamente desconectada de sus raíces hebraicas y no tienen una conexión alguna con el Antiguo Testamento, y por eso es que se hace tan difícil. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento, lo que vemos nosotros reflejado es todo lo que está ya dicho y escrito en las páginas del Antiguo Testamento. Jesucristo, por ejemplo, Jesucristo enseñó que el Antiguo Testamento o la Escritura era la divina palabra del Padre. Cristo dijo que la Escritura o el Antiguo Testamento no puede ser violada. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 10, versos 35. Jesucristo se refirió a las Escrituras o al Antiguo Testamento como un mandamiento del Padre. De hecho, lo vemos eso en Mateo capítulo 15, verso 3. Y como tal, es algo que es indestructible. Mateo capítulo 5, verso 18. Así que Cristo se refirió constantemente a las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, usted puede buscar Mateo capítulo 22, versos del 31 al 32, y lo puede comparar con Éxodo capítulo 3, verso 6. O puede buscar Mateo capítulo 21, verso 16, y lo puede comparar con el Salmo 8, verso 2. O puede ir a Mateo capítulo 12, verso 3, y lo puede comparar con Primera de Samuel capítulo 21, verso 6. Así que vemos nosotros que Jesús hace referencia y aún confirma lo que está escrito en las páginas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, así como la muerte de la mujer de Lot. Eso lo vemos en Lucas capítulo 17, versos 29 y verso 32. El asesinato de Abel, cometido por su hermano Caín. Bueno, Jesús confirma esto. Lo vemos en Lucas, en el capítulo 11, verso 51. El llamado divino a Moisés. Moisés vio una zarza ardiendo y en base a eso Dios lo llama a que se convierta en el líder máximo del pueblo de Israel. Y bueno, Jesús hace referencia al llamamiento de Moisés en Marcos capítulo 12, verso 26. Jesús también hace referencia a el maná que cayó en el desierto para alimentar al pueblo hebreo. Y lo vemos nosotros en Juan capítulo 6, versos del 31 al 51. Y como hice referencia hace unas clases atrás, hablando acerca del profeta Zacarías, Zacarías hijo de Berequías, quien fue asesinado en el templo. Y eso Jesús hizo referencia a esto en Mateo capítulo 23, verso 35. Así que tenemos suficiente evidencia de que Jesús en forma constante hace referencia, y lo vemos nosotros no solamente en estos textos bíblicos. Esos textos bíblicos son básicamente algunos ejemplos para que usted pueda tener referencia, pero a la misma vez hay muchísimos más, ya que Jesús lo que hace es moverse en la dirección del cumplimiento de las Escrituras. Los apóstoles, ¿qué tal ellos? Bueno, Santiago se refiere a la ley o al Antiguo Testamento
como la ley real, al hacer referencia a Levíticos capítulo 19, verso 18. Y eso usted lo puede ver en Santiago capítulo 2, verso 8. El apóstol Pedro nos dice que todo creyente debe ser santo en toda su conducta. Y Pedro, cuando está hablando de esto, no se lo está inventando, eso no es inspiración infusa. Pedro lo que está haciendo es referencia a Levítico capítulo 11, verso 44. Eso usted lo puede ver en 1 de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16. Y también hace Pedro referencia a Isaías capítulo 40, verso 8, al indicar que la palabra de Dios permanece para siempre. Eso usted lo puede ver en 1 de Pedro capítulo 1, verso 25. Pedro también nos recuerda que los escritores del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso usted lo puede ver en 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21. De ahí pasamos a Juan. Y Juan indica que el verdadero creyente que ama a sus hermanos y hermanas es quien obedece a Dios y guarda sus mandamientos. Y cuando él habla de sus mandamientos está haciendo referencia justamente a la ley que se encuentra en el libro de Éxodo. Y eso lo vemos nosotros en 1 de Juan capítulo 5, versos 2 y 3. Así que, por un lado, escuchamos referencias de que la ley es algo que es gravoso. Los evangélicos utilizamos mucho a Pablo para decir eso. Y es por el hecho de que, lamentablemente, los cristianos evangélicos no tienen un entendimiento claro acerca de la ley. Existe la ley de Dios y existe la ley del pecado. Y debido a eso, cuando Pablo hace condenación o señalamiento alguno hacia la ley, él lo está haciendo en base a la ley del pecado. En cambio, Pablo y los demás apóstoles, podemos ver a lo largo de las Escrituras y de los escritores del Nuevo Testamento, en todo momento hacen referencia a obedecer a Dios y obedecer sus mandamientos, obedecer la ley de Dios. Y un ejemplo de esto es Juan, quien nos habla en 1 de Juan capítulo 5, versos 2 y 3, de que obedezcamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Judas en su pequeña epístola hace referencia a Moisés, hace referencia al pueblo hebreo en el desierto, habla acerca de Coré, de Caín, de Balaam, de Enoc, entre otros. Y por supuesto, el teólogo más importante de la iglesia cristiana, especialmente dentro del protestantismo, y nos referimos a Pablo. Y Pablo le indica a Timoteo que todo el Antiguo Testamento, o toda la Escritura, fue inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Y eso lo encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. También nos indica que él no sabría cómo distinguir el pecado si no fuese a través de la ley. Romanos capítulo 7, verso 7. Bien importante esto porque, como nos dice el apóstol Pedro, pero nos indica que las enseñanzas de Pablo eran profundas y que algunas personas podrían usarlas para distorsionar su mensaje. Eso lo puede ver en 2 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. Y eso es lo que hemos visto dentro de la iglesia cristiana hoy día, que se ha distorsionado en una forma masiva el mensaje del apóstol Pablo a tal punto de que nosotros utilizamos una falsa interpretación paulina para nosotros ya sea interpretar o practicar un cristianismo que está en completa desconexión con lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Y si nosotros decimos que el Antiguo Testamento es palabra de Dios y es tan palabra de Dios como el Nuevo Testamento, pues entonces tenemos que hacer una evaluación de cómo nosotros vivimos y estudiamos y practicamos nuestra fe. Esto para mí es bien importante. Hoy lo podemos ver predicadores quienes se presentan a Pablo como una persona anti-Antiguo Testamento, como una persona de total separación.
Y lo tengo que ser muy claros, una vez más. Lo he hecho a lo largo de mis comentarios en los foros, de mis respuestas a sus comentarios. Hay una total desconexión y la razón es porque la iglesia cristiana no ha ido a sus raíces hebraicas. Pablo es uno de los mayores exponentes de las raíces hebraicas de la iglesia. Y Pablo nos presenta una posición balanceada en la cual nosotros, como cristianos gentiles, podemos ir a las raíces hebraicas que se encuentran en las Escrituras, principalmente en el Antiguo Testamento, tomar de ellas, conectarnos a ellas y tener una más profunda experiencia cristiana a través de la misma. Ahora bien, algunos de los padres de la iglesia hicieron referencia al Antiguo Testamento. Y para mí esto es importante porque no todos los padres de la iglesia hicieron referencia al mismo. Había muchos padres de la iglesia que eran antisemitas. Había muchos padres de la iglesia que eran antijudíos. Y por supuesto, una vez en el año 325, en el concilio de Nicea, Constantino reúne al liderazgo de la iglesia y eventualmente vemos nosotros también en el concilio de Calcedonia, en el cual hay una ruptura total de la iglesia cristiana con sus raíces hebraicas. No obstante, tenemos por ejemplo a San Agustín, quien nos habla y nos indica que el Nuevo Testamento es la consumación del Antiguo Testamento. O San Ciprián. San Ciprián preparó un libro con escrituras del Antiguo Testamento llamadas testimonias, a fin de usarse como herramienta de evangelismo. Es decir, San Ciprián utilizó el Antiguo Testamento como método de poder alcanzar personas para Jesucristo. Tenemos a San Justino, y en su diálogo con Trífono, prueba el verdadero cristianismo utilizando solamente el Antiguo Testamento como texto. Tenemos también a San Basilio de Capadocia, uno de los padres capadocios, que escribió en el Hexameron, el cual era una exégesis acerca de la creación. Tenemos a Gregorio de Niza, que también es otro de los padres capadocios, y Orígenes, quien era un famoso teólogo de Egipto, quienes escribieron comentarios bíblicos basados en el libro de Cantar de los Cantares y de Génesis. Tanto San Atanasio como Ireneo escribieron tratados teológicos acerca de la creación de acuerdo al libro de Génesis. Tenemos a Clemente de Roma, quien se refiere constantemente en su epístola o en su carta al Antiguo Testamento como la Escritura Divina. De ahí tenemos a Tertuliano de Cartago, el padre de la iglesia que distingue por primera vez en la historia de la iglesia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como los dos documentos más importantes del cristianismo. Y él utiliza el Antiguo Testamento para combatir las falsas doctrinas de Marción y de los gnósticos. Así que estamos viendo que a lo largo de estos primeros años de desarrollo de la fe cristiana, aún los padres de la iglesia, muchos de ellos, utilizaron como vehículo para expandir su fe, propulsarla, las palabras escritas en el Antiguo Testamento. Otros líderes de influencia, por ejemplo, Tomás de Aquino, nos indica que la ley o el Antiguo Testamento era buena y que con la llegada de Jesucristo, el Mesías, fue sellada a su perfección. Vemos nosotros aún el gran líder del protestantismo, líder de la Reforma protestante, Martín Lutero, quien escribe extensamente acerca de la cristología del Antiguo Testamento. Y eso es interesante porque Martín Lutero era antisemita. Pese a eso, él escribe extensamente acerca de la cristología desde una perspectiva o una óptica del Antiguo Testamento. Y Juan Calvino, que es uno de los teólogos, yo personalmente llamo a Juan Calvino el teólogo sistemático más importante que tenemos nosotros, escribió una exégesis completa del Antiguo Testamento.
Así que mi deseo en esta última presentación es el que usted tome un tiempo, ya sea a finales de este año o en el nuevo año, en el cual usted dedique atención a las escrituras, de que usted vaya y comience a indagar en las raíces hebraicas de la iglesia que son extremadamente importantes para nosotros. Nosotros no podemos vivir un evangelio en el cual yo acepto lo que me dijeron porque está escrito en un catecismo de mi denominación o porque está escrito por una persona quien yo admiro muchísimo. Porque eso es dogma. Dios quiere que nosotros vayamos a la profundidad de las escrituras. Y si nosotros podemos ir a la profundidad de las escrituras, vamos a poder descubrir la veracidad y validez del Antiguo Testamento en su totalidad y su impacto en nuestras vidas para la gloria y la honra del Señor. Así que les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente.